Tras la gloriosa dinastía XVIII, que dio comienzo al maravilloso Imperio Nuevo Egipcio, llegará la dinastía XIX, conocida como Ramésida, con faraones tan importantes como Seti I, Ramsés II, reinas como Nefertari e incluso reinas faraón como Tausert. Hola, bienvenidas y bienvenidos al Soplo de Heket. Yo soy Alasne de Orol y hoy vamos a hablar sobre la segunda de las dinastías que compone el Reino Nuevo Egipcio, la dinastía XIX, también conocida como Ramésida. En el anterior vídeo hablábamos sobre la dinastía XVIII, sobre ese comienzo del Reino Nuevo que se da al final de la dinastía XVII, lo que conocemos como segundo periodo intermedio, con esa familia guerrera, luchadora, que logra expulsar a los Hyksos y con ello comenzar esta gran época que es el Reino Nuevo Egipcio, una época muy próspera y de gran esplendor. Y también hablábamos precisamente de cómo concluía esta dinastía XVIII. Hablábamos de toda la crisis de Amarna, con Ajenatón, etc., y cómo finalmente ya con Tutankamón se pretende un poco restaurar lo anterior, toda esa época dorada con Amón a la cabeza, etc. A Tutankamón, que muere bastante joven, le sucede Ay, padre divino, que probablemente es bastante posible que Ay fuese el padre de la reina Nefertiti, que como habíamos comentado incluso también pudo reinar un breve periodo de tiempo antes que Tutankamón, esa Neferuatón. Bien, pues después vendría Horemheb, que es ese general de los ejércitos, un militar, que ya no sería un descendiente directo de sangre, sino que sería pues este general que gobierna tras Tutankamón y tras el breve periodo de Ay, ya que Ay era bastante anciano cuando sucede a Tutankamón, y con Horemheb damos por concluida lo que es la 18 dinastía, esta dinastía tan importante que da comienzo a este dorado, próspero, maravilloso Imperio Nuevo Egipcio. Tras esta dinastía 18 vendrá la dinastía 19, que junto con la siguiente, la 20, serán las tres dinastías que componen el Reino Nuevo Egipcio. Tras este Reino Nuevo vendrá el tercer periodo intermedio, con esa dinastía 21, toda esa historia con los sacerdotes de Amón que gobiernan desde Tebas, pero va a haber una nueva dinastía en el norte, en Tanis, etc. Bien, pues esta dinastía 19, que la conocemos también como Ramésida, comienza con Ramsés I. Ramsés I era algo así como una especie de secretario precisamente de Horemheb, de ese general, de ese militar, que es el último rey de la 18 dinastía, y comienza una nueva saga con una nueva familia. Es decir, ya no va a ser una familia directamente emparentada sanguíneamente con la casa, con la dinastía anterior, que es la dinastía 18. Esta dinastía 19 proviene del norte de Egipto. Ya no proviene del sur como la mayoría de siempre familias importantes en principios de reinado, siempre normalmente provienen del sur. En el caso del Reino Nuevo, esta dinastía 18 proviene de Tebas, lo que es la actual Luxor. Es una familia tebana de siempre, de Tebas de toda la vida. Ahora esta dinastía 19, con este final, va a ser una familia del norte, una familia militar, la que comenzará esta nueva dinastía con Ramsés I, que va a gobernar muy poquito tiempo, apenas 1 o 2 años, tras Horemheb, y después de Ramsés I vendrá su hijo, que este sí que va a ser ya un faraón bastante importante, que es Seti I. Tras Seti I vendrá Ramsés II, como veis, faraones muy importantes también dentro de la historia del Antiguo Egipto.
Como veis, es curioso que esta nueva dinastía, por ejemplo, Seti I lleva el nombre de Set en su nombre. Set, un dios malo entre comillas, pero que tampoco es malo, ese dios que en principio acaba con la vida de su hermano Osiris, pero que también tiene otras connotaciones, es el dios del desierto, y probablemente de esa zona del delta de la que proviene esta familia militar. Una de las construcciones más importantes que lleva a cabo el rey Seti I es en Ábidos, el famoso templo de Seti en Ábidos. Ábidos es el lugar que es el origen de los primeros reyes de Egipto. Cuando nos remontamos al predinástico o a la época tinita, esa primera y segunda dinastía, tenemos el cementerio de Kab, por ejemplo, donde están enterrados esos primeros reyes y reinas de Egipto, con lo cual es un lugar muy importante y sobre todo es un lugar, el lugar más importante del culto al dios Osiris. Fijaos qué curioso, que él es Seti I, pero decide colocar este templo en un lugar consagrado al dios Osiris, donde se creía que el dios Osiris estaba enterrado. De hecho, la tumba de uno de los reyes de esta época tinita, del rey Yer, es considerada en algún momento del Reino Nuevo como la propia tumba del dios Osiris. Y se produce un fenómeno muy interesante que es una peregrinación de egipcios desde el Reino Medio, desde diferentes puntos del país, a Ábidos, precisamente a esa tumba del dios Yer, identificada como la tumba de Osiris, para llevar sus ofrendas, etc. De hecho, por la zona se ven miles y miles de trocitos de vasijas todavía de esas ofrendas que llevaba la gente y, por ejemplo, las partía allí. De hecho, el nombre actual en árabe es Kab, que significa madre de las vasijas o de los trocitos de vasijas, precisamente por esto. Pues muchos años después, en pleno Reino Nuevo, en esta dinastía 19, Seti I decide colocar este templo tan importante aquí, precisamente en un lugar del culto a Osiris, y en un lugar que probablemente también pueda tener relación con querer un poco establecer alianzas con la corte sacerdotal que podía haber aquí, ya que, como hemos comentado, esta nueva dinastía no estaba directamente emparentada sanguíneamente con la gloriosa y alabada dinastía 18 que da comienzo al Reino Nuevo y que es considerada como esos reyes heroicos que liberan a Egipto de esos Hicsos invasores y con el que comienza esta gran época de esplendor. Otra de las magníficas construcciones que nos ha dejado el reinado de Seti I y que hoy en día podemos contemplar y admirar es su maravillosa tumba en el Valle de los Reyes. Concretamente es la que lleva el número 17, es la KV-17, descubierta por un personaje muy interesante del que hemos hablado en el canal varias veces, que es Giovanni Battista Belzoni. Belzoni era un ingeniero, era un hombre muy grande y su aspecto físico le hizo incluso trabajar como forzudo de circo, que por diversas circunstancias acaba en Egipto y que pues entre sus hazañas está el descubrimiento de esta increíble tumba, que bajo mi punto de vista, bueno, y de prácticamente todo el mundo, es una de las más bellas, sin lugar a dudas, de todo Egipto. Yo he podido estar un par de veces en ella, recomiendo a todo el mundo que la visite. Es una tumba que no entra en el precio dentro de las tumbas, es un poquito más cara porque es más especial, pero es increíble. Esta tumba tiene un techo astronómico alucinante, es una auténtica maravilla. Aparte de, pues tiene una sala donde está una copia completa del libro de la vaca celeste, por ejemplo, y aparte de otros de los libros funerarios típicos del Reino Nuevo que podemos encontrar en la tumba. El sarcófago sí que se lo llevó Belzoni a Inglaterra, está en el Museo Soane, y el propio sarcófago tenía una copia completa del libro de las puertas. Pues tras Seti I, un rey que nos ha dejado pues unas construcciones maravillosas en esta dinastía 19, vendrá su hijo, que es uno de los faraones sin duda más famosos e importantes también de toda la historia del Antiguo Egipto. Es Ramsés II. Ramsés II es uno de los reyes de los más longevos, vivió muchísimos años, aproximadamente se cree cerca de los 90, y además se caracteriza porque tuvo muchísimos hijos,
unos 100 quizás, o 100 y pico, una barbaridad. Y por supuesto también tuvo muchas esposas, aunque tuvo dos principales, que es Isis-Nefret y luego Nefertari, que es la famosa Nefertari, con las que tuvo varios hijos, bastantes, con cada una, aparte de con otras más mujeres. Con Isis-Nefret, el heredero en un inicio iba a ser pues el primogénito varón con Nefertari, que era Monjer-Kepesef, pero gobernó tantísimos años Ramsés II que muchos de sus hijos murieron antes que él. Con lo cual, al final, quien acaba gobernando es uno de los hijos de Isis-Nefret, que es Merneptah, el sucesor de Ramsés II. Entre los hijos de... hay que decir que estas son sus dos esposas principales, con lo cual sus hijos o hijas pues tuvieron cargos importantes. Entre los hijos más famosos también de Isis-Nefret está el famoso Haem Waset, al cual hace ya bastante en el canal, que os lo pondré por ahí enlazado, le dedico un vídeo. Un personaje interesantísimo, este Haem Waset, que es considerado como el primer egiptólogo, entre comillas, ya que se dedicó a restaurar monumentos antiguos, por ejemplo del reino antiguo, pirámides, etcétera, monumentos que igual tenían más de 1000 años cuando él vivía. Ahora vamos a hablar un poco de la reina Nefertari. La reina Nefertari es una reina importantísima dentro de la historia de Antiguo Egipto. A mí una cosa que me da bastante rabia y como me tira para atrás es como dicen, era la esposa favorita de Ramsés II, como si su mérito sería ser la favorita de Ramsés II. No. De hecho, Nefertari, en términos de sangre y de linaje, era más importante que Ramsés II. Y probablemente es el hecho, aparte de que pues probablemente estuviesen enamorados y fuese su gran amor, que no digo que no, el hecho de que se casase con ella. Y como hemos dicho, esta nueva dinastía, que no viene de la sangre real gloriosa de la dinastía XVIII, sino que es pues una nueva dinastía que nace en este momento, se sigue adorando a la dinastía XVIII, y como hemos hablado en el vídeo anterior, a la importancia de esa línea materna, de esas mujeres que ya empieza con la 17, con Iahotep, esa reina guerrera con esas moscas de oro, con su hija Yahmose Nefertari, fijaos que comparte nombre Nefertari. En el caso de Yahmes o Yahmose Nefertari, casi todos los ahmósidas, muchos de ellos llevan el nombre de Yahmes, que es la luna ha nacido, tanto hombres como mujeres, porque está Yahmose, el rey, y luego está Yahmose Nefertari, que es ella. Pues aquí en este caso, en la dinastía XIX, lleva el nombre de Nefertari. Quizás en homenaje, pues no lo sabemos. Pero la cuestión es que aquí en esta dinastía hay un pico de adoración a la reina Yahmose Nefertari y a estas mujeres de la dinastía XVIII, que fueron partícipes de esta gloria. O sea, que sin ellas pues no existiría el reino nuevo egipcio, vamos. Con lo cual, se sospecha que realmente la reina Nefertari pueda estar emparentada sanguíneamente con la dinastía XVIII, porque, por ejemplo, en su tumba se han encontrado unos cartuchos de Ay. Ay, como hemos dicho, es el hombre anciano que sucede a Tutankamón, que probablemente sea el padre de Nefertiti, con lo cual, si es el padre de Nefertiti, son de la dinastía XVIII, y con lo cual es probable que Nefertari también sea una descendiente de ellos, y por tanto, si es de ellos, también está emparentada, probablemente, porque es una misma familia, con estas mujeres y con la dinastía XVIII, con lo cual la importante de sangre, la importante de linaje, es ella, es Nefertari, más que Ramsés II, aunque luego Ramsés II obviamente se convierte en el rey. Sí, es una nueva sangre real, obviamente son reyes, pero no son una continuación directa de la sangre gloriosa de la dinastía XVIII. La reina Nefertari, si hablamos de construcciones como con Seti, que hablamos de su maravillosa tumba, pues la de Nefertari es otra de ellas. De hecho, probablemente las mejores o más bellas tumbas de Egipto son la de Seti I y es la de Nefertari. De hecho, son las dos tumbas más caras de visitar. Y de hecho, la de Nefertari a día de hoy no se puede visitar. Yo he tenido la suerte hace unos años de poder visitarla y la verdad emociona. Es alucinante, es muy bella. Sobre todo también por el enclave en el que está.
lo que llamamos el Valle de las Reinas, que no es que fuera un valle realmente destinado solo a reinas, pero lo conocemos como Valle de las Reinas, está en un lugar muy particular y muy bello. Y es un lugar en el que vemos una especie de cueva o de oquedad, donde se sabe que había actividad cultural, es decir, de culto, desde la prehistoria, desde el predinástico, muy antiguo. Y es porque tiene una forma femenina, casi podría parecer una vulva o incluso un útero materno, donde es posible que cuando lloviera, pues de ahí surgiera ese agua y se asociara a la fertilidad, y que tiene una cosa muy interesante, que es una pareidolia, que esto era importante para los egipcios y lo podemos ver en otros lugares de la geografía egipcia, por ejemplo también Gebel Barkal, etc. Es una pareidolia, que de esto ya habló Christian de Rotz Noble-Court en su libro Hatshepsut, la reina misteriosa, que lo tengo por ahí, pues lo pondré por aquí, y es una pareidolia en la que claramente cuando estás ahí lo ves, parece una cabeza de vaca, es decir, sería asociada a la diosa Hathor, y el cuerpo de un hipopótamo, o en este caso hipopótamo, que sería la diosa Taweret, con lo cual Hathor y Taweret, dos de las diosas de la maternidad, de lo femenino, del parto por antonomasia, justo en ese lugar tan particular, y es posible que por ello pues la tumba de Nefertari, esa tumba tan bella, se colocase aquí, en este valle. La tumba es bellísima y además cuando tuve la suerte de poder estar sola en ella, lo cual me pareció un auténtico lujo. Ojalá en algún momento la vuelvan a abrir, pero obviamente es importante, se ha cerrado por motivos de conservación. Sí que es verdad que tiene como dos pisos, y el de arriba se han limpiado las pinturas, que está espectacular, y abajo está bastante deteriorado, y por eso se ha tomado la decisión de que de momento había que cerrarla. Pero ya os digo que es una tumba bellísima, una tumba que fue saqueada en algún momento, la descubrió Schiaparelli, y la momia ya no estaba, solo quedaban unas rodillitas, que probablemente sean las de la reina Nefertari, pero el cuerpo pues no estaba, igual que evidentemente nada del ajuar que me imagino, el maravilloso ajuar que debería tener esa tumba. Es una tumba preciosa, está en un lugar increíble, y la verdad es que emociona entrar y emociona imaginarse cómo sería con la reina allí, con todo su ajuar, cómo fue su funeral, etc. Nefertari, como decimos, es una reina muy importante, es una reina que también tuvo bastante que ver seguramente en el primer tratado de paz documentado de la historia, que es el tratado de paz tras la famosa batalla de Cádiz. La batalla de Cádiz, que la podemos ver en numerosos templos de Egipto, por ejemplo, por supuesto en Abu Simbel, pero también en Karnak o en el Rameseum, vemos escenas de esa famosa batalla, que no es el primero que batalla allí Ramsés II, ya se ha batallado ahí antes, de hecho su padre Seti I también, pero digamos que esta es como la más famosa o conocida. Y parece Ramsés II siempre se muestra como victorioso en esta batalla, ¿no? Por ejemplo, en Abu Simbel, en este maravilloso templo, cuando entramos vemos esas escenas increíbles, pero bien se sabe que no fue tanto así, es más bien fue, vamos a decir que quedaron en tablas, que no ganó ninguno de los dos. Esta guerra que se da entre los egipcios y los hititas, cuando entre los hititas gobernaba Muwatalli II, Ramsés II va con 4 divisiones, esto es como muy espectacular. 4 divisiones que cada una tenía aproximadamente 5.000 hombres, es decir, en total unos 20.000, y se estima que igual iban 2.000 carros de guerra, esos carros de guerra egipcios maravillosos. Por ejemplo, si vais ahora al nuevo museo egipcio, en la sala de Tutankamón ya están expuestos 2 de esos carros, que es alucinante el poder verlos. Carros que, por cierto, estos carros de caballos se cree que fueron inventados por los Hyksos, precisamente, es decir, por este pueblo odiado y expulsado, pero que bueno, pues por lo menos pudieron sacar algo bueno también de ellos. Bien, pues como decimos, Ramsés II va con 4 divisiones. La primera es la división de Amón, luego la división de Ra, luego la división de Ptah y luego la división de Set. Como vemos, como 4 dioses. El propio Ramsés II iba en cabeza con la división de Amón, y se sabe que obviamente tras varios años guerreando es ya con el hijo de Muwatalli II, que es Hattusili III, y su esposa Pudujepa,
¿Cuándo se produce este tratado de paz? Probablemente tras tiempo batallando se dan cuenta de que no iba a ganar ninguno y se produce como una especie de amistad o hermanamiento entre ellos, porque Ramsés II y el rey de los hititas se escriben correspondencia, pero también hay mucha correspondencia conocida entre la reina Nefertari y la esposa del rey hitita, que era Pudujepa, una reina también muy interesante, que también acabó siendo regente de su hijo cuando falleció su marido. Sabemos que en esta correspondencia pues, se tratan como hermanos, con cariño, se mandan regalos del uno al otro. Y bueno, pues se produce tras años guerreando pues esta paz, este hermanamiento entre egipcios e hititas y este famoso tratado de paz en el que probablemente esta reina Nefertari tuvo una importancia diplomática y un protagonismo también en esta paz con los hititas. Y hablando de la correspondencia, hay un detalle muy bonito en su tumba que sugiere que probablemente Nefertari era escriba o escribía, ya que en esta escena tan preciosa de su tumba, que aparece ella frente al dios Tot, el dios del conocimiento y de la sabiduría, y vemos este detalle en esta mesita, que aparece ahí una ranita, y eso que vemos ahí es una paleta de escriba. Con lo cual, pues sugiere que probablemente incluso pues era una mujer que escribía, que no era tan común entre las mujeres, aparentemente, el escribir, ya que la profesión de escriba normalmente, aunque hay alguna excepción, era desempeñada por hombres. Pues Nefertari, que era señora de las dos tierras, señora de todas las tierras, era princesa heredera, tenía ese título, con lo cual ese título también nos daba pistas de sus orígenes familiares, de dónde venía ella. Era esposa del dios, que como hablábamos en el vídeo anterior, este era un título muy importante de esa máxima figura religiosa como esposa del dios Amón. Y luego también tenía un título muy bonito, precioso, poético, que es único en la historia del Antiguo Egipto, bueno, que solo se conoce este caso que lo llevara ella, que era por quien el sol brilla o por la que el sol brilla. Fijaos qué bonito ese título, es casi más importante que el sol, ¿no? Ya que yo soy la que hago que ese sol brille, ¿no? Poco, quizás también haciendo ilusión tanto al dios Ra como al propio Ramsés, que en ese momento pues también se sentiría un poco identificado, ¿no? Pero fijaos, era señora de las dos tierras, señora de todas las tierras, era princesa heredera, que ella nos da esas pistas de su origen familiar y sanguíneo, probablemente emparentada con la dinastía 18, y era también era por quien el sol brilla, o sea, es un título precioso que, por ejemplo, en el caso de Nefertiti, cuando hablábamos en el vídeo anterior, Nefertiti, por ejemplo, tiene una corona única, que no se conoce otro caso en el Antiguo Egipto, esa corona tan típica de ella, pues por ejemplo Nefertari tiene este título único, también tan precioso, el de por la que el sol brilla. Y si ya nos vamos hacia el final de esta dinastía, podemos hablar también de un caso de reina faraón, igual que en la dinastía anterior teníamos a la gran Hatshepsut, pues en este tenemos a otra reina faraón que no llegó a ser obviamente tan importante como Hatshepsut, pero que también llegó a ser una de las mujeres que dentro de la historia de Egipto llegó a ser faraón, y ella es Tausert o Tauseret. Gobernó aproximadamente unos 2 años y sabemos que cuando fallece su marido Seti II, pues se convirtió durante un tiempo en regente del hijo de este, que era Siptah. Siptah se sabe que fue un niño enfermizo que murió pronto durante la regencia de Tausert, y es por ello que cuando fallece, durante aproximadamente unos 2 años, Tausert gobernó como reina faraón. Y tras estos 2 años, después va a venir la siguiente dinastía con Setnag, que será la dinastía 20, que será la última del Reino Nuevo Egipcio, de la que hablaremos en el vídeo próximo, que es también una dinastía bastante interesante. Entre los reyes más importantes de la siguiente está Ramsés III y hablaremos de la conspiración del harem, entre otros temas. Pero si seguimos con este tema, hablando de Tausert, vamos a hablar también, ya que estamos hablando de tumbas, de su tumba, una tumba muy interesante. Os pondré alguna imagen porque en este último viaje estuve en la de Tausert, estuve en la de Seti II y estuve en la de Siptah. Pues la de Tausert tiene una peculiaridad, y es que tristemente, así es como fue usurpada precisamente por su sucesor, por Setnag.
No sabemos exactamente por qué, ya que Seknag empezó a construirse otra tumba, la KV-11, pero pues por algún motivo quizás no la pudo terminar, y entonces, pues ¿qué hizo? Pues usurpar la de Tauser, le usurpó la tumba, y luego la que en un inicio él se estaba construyendo, la KV-11, la acabó ocupando su hijo, Ramsés III. La tumba de Tauser es muy bella, es muy bonita, a mí me gusta mucho, la verdad. La de Seti II también es bonita, y además la de Seti II tiene una historia muy curiosa. Y es que la tumba de Seti II, prácticamente nada más ser enterrado o depositado ahí el rey, fue víctima de un robo documentado. A la cabeza de este robo estaba el famoso Paneb, este personaje que era uno de los artesanos. Él era capataz en Deir el Medina de uno de los grupos, creo que era el grupo de la izquierda, de los artesanos, estos artistas que se dedicaban precisamente a decorar, a pintar estas tumbas reales en el Reino Nuevo. Pues Paneb protagonizó junto a sus colegas un robo famoso en esa tumba, nada más ser enterrado y el rey, que está documentado. Entre otras cosas, que es como muy curioso, dicen que aparte pues, de robar objetos de valor, se bebió el vino de las ofrendas sobre el sarcófago del rey. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, hablando un poco sobre esta dinastía 19, de este maravilloso reino nuevo egipcio. Si te ha gustado, dale un like, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en el